Video número 25. Tanques de almacenamiento, localización y diseño. Bien, señores estudiantes, entonces en este dibujito estamos viendo un tanque de almacenamiento en el cual está llegando el agua. Puede ser que le llegue directamente al tanque del sistema de bombeo, le está llegando al tanque, puede ser que le llegue a la población. Cuando este está lleno, pues la presión métrica viene acá, y cuando está vacío, pues la presión métrica está acá, ¿no? Está lleno con las horas de la noche, entonces la presión aumenta. En las horas del día disminuye por el mayor caudal y la presión métrica disminuye. Entonces tenemos dos tanques, uno al inicio o también puede ir al final. Estos tanques. Bien, entonces vamos a ver la localización de tipo general. Dice, la mejor localización se produce en el centro de la localidad, según la posición relativa del tanque con respecto a la captación y a la distribución de los tanques. Puede ser los tanques de distribución o también puede ser de compensación. Entonces veamos a ver un tanque de distribución. Aquí tenemos la captación, nuestro desarenador y llega este tanque. Eso es lo que vamos a diseñar nosotros ahora, un tanque de distribución. Entonces aquí se presentan dos situaciones, ¿no? Cuando el consumo es mínimo y cuando el consumo es máximo. Cuando el consumo es mínimo, los caudales por aquí van a ser pocos. Entonces, como son pocos los caudales, son pocas las pérdidas de carga. Por lo tanto, como esta es pérdida de carga, las piezométricas van por arriba. Pero ¿qué pasa en las horas del día? 7 a 8 de la mañana, el caudal es máximo. Decíamos nosotros 30 litros nos llegan. Por aquí, cuando están 10 litros, está esto, consumo mínimo. Entonces la piezométrica se eleva, o sea que en las horas de la noche puede llegar hasta la parte de arriba. Pero en las horas del día, cuando el consumo es máximo, por ejemplo, 40 litros por segundo, un caudal elevado, entonces las pérdidas de energía son mayores y entonces fíjese usted, este punto menos las pérdidas de este punto menos las pérdidas de este punto. Y entonces tenemos que esta es la piezométrica cuando el consumo es mínimo y la piezométrica cuando el consumo es máximo, o sea que la piezométrica se baja. Aquí tendríamos la presión mínima, pero ¿qué tal si la presión mínima me da por aquí, por ejemplo? Entonces yo tendría un consumo máximo por aquí, o sea que estas partes de los edificios no las estaría yo sirviendo. Pero en general, en las redes de distribución no se trata de que con la presión del acueducto vaya a suministrarle a los edificios altos, no. Se trata de que la presión del edificio sea por lo menos 15 metros de columna de agua. La presión mínima, en 15 metros de columna. Eso generalmente son para edificios de 3 o 4 pisos, ¿no? Pero no podemos pretender un edificio de 10, 15 pisos suministrarle presión desde las tuberías, ¿no? Muchas veces se consigue, ¿no? Pero en estos casos, pues en este caso de acá, cuando son en estos casos, pues el consumo es máximo y la piezométrica entonces alimenta todas las edificaciones. Pero, por ejemplo, si este edificio fuera aquí, ¿no? Este edificio ya tiene que ser alimentado y para eso tiene un tanque de almacenamiento propio y el tanque de almacenamiento tiene bombas para la edificación. Aquí también, cuando las edificaciones son altas, tiene su equipo, su propio equipo hidrodinámico. Entonces, miremos este caso. Aquí veamos tanque, el primero es tanque de compensación. El segundo caso es cuando el tanque es tanques de distribución, tanques de compensación, ¿no? Miren ustedes, aquí, por ejemplo, tocaría mandar una red de aquí al tanque y del tanque que me distribuye el sistema. Entonces, tenemos nosotros aquí una serie de presiones, por ejemplo. Veamos a ver qué pasa aquí. Este tanque alimenta a la red y alimenta a este tanque. O sea, la red que viene por aquí alimenta a la población y viene por aquí. ¿Cuándo lo alimenta? Cuando el consumo es mínimo. Por ejemplo, decíamos, mínimo 10, medio 30 y máximo 40, decíamos. Cuando el consumo es mínimo, por ejemplo, 10 litros por segundo, los caudales son bajitos y las piezométricas se vuelven pequeñas porque las pérdidas son bajas, ¿no?
Entonces la presión métrica, pues mire, viene por aquí. Y esta sería la presión. Entonces este está alimentando aquí. ¿Qué pasa cuando el consumo es igual al suministro? Pues viene la presión métrica viene aquí y este tanque está aquí. Pero cuando el consumo es mayor que el suministro, por ejemplo, que el consumo sea 40 litros por segundo y el suministro solamente sea 30. 30 litros que están llegando y 40 litros. Entonces, yo la presión métrica va a venir aquí y si no hubiera tanque de compensación, la presión métrica sería hasta por acá. Pero, ¿qué pasa a esta zona? Esta zona donde que hay una zona de aquí, una población que está aquí. Entonces, en las horas de la noche, de las días, no sé, toda esta zona quedaría sin servicio y en las horas de la noche, cuando el consumo es mínimo, sí les llega a esta parte de la población. Entonces, para quitar ese problema, pues hago este estanque. Entonces, en las horas de la noche, este tanque alimenta este tanque, alimenta el tanque y a la redistribución. Y entonces, en las horas del día, este tanque alimenta la red, pero este tanque de aquí también alimenta la red de distribución. O sea, que está alimentando a esta población, pero también está alimentando a esta población de acá. Entonces, miren ustedes, esto es un tanque de compensación, ¿no? Va a compensar, entonces toda esta zona de aquí pues está alimentada por tanque. Pero este tanque alimenta el sistema y alimenta a este tanque de compensación. Y los mixtos es la misma historia, ¿no? Cuando este es tanque de distribución y por aquí alimenta un tanque de compensación y se presenta la misma situación, ¿no? Distribución y tanque de compensación. Bien, entonces veamos a ver este ejercicio sobre diseño de tanque. Para condiciones del ejercicio 1.8.1, determinar la capacidad, la capacidad del tanque, población futura en el año 2043, 14.000 habitantes. Dotación de requerida al final del periodo de diseño, 150 litros de habitante. Se disponen de 400 metros cúbicos de almacenamiento, consumo medio diario al final del periodo. Consumo medio diario al final del periodo. Entonces, caudal, dotación por población sobre 86.400, 24.30. El máximo diario, pues por 1.6, 31.60. Entonces, ese es el máximo diario y este es el medio diario. Entonces, saquemos cuál es la cantidad de agua que necesita esa localidad diariamente. ¿Cuánto necesita de agua? Entonces, el volumen es igual a 31.6 litros por segundo por 86.400 segundos que tiene un día. Y eso me da 2.730 metros cúbicos. O sea, ¿no? El volumen máximo es 2.770 metros cúbicos. Es lo que debo tener, ¿no? El metraje. La capacidad de almacenamiento es igual a volumen de almacenamiento. O sea, la capacidad de almacenamiento es igual a 2.730 dividido entre 3. Decíamos que era 910 metros cúbicos. Veamos entonces, ¿qué decíamos? El volumen es el mayor entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. Entonces, veamos a ver la capacidad de regulación. Es 730 metros cúbicos. El ejercicio 8.1 me dice que la capacidad de regulación es 730 metros cúbicos, obtenida de la curva de consumos acumulados. Entonces, esta es una curva que ya anteriormente vimos que cómo se hacía, y ese es el volumen que habíamos sacado de esa curva, 730. Entonces, dice, el volumen máximo diario va a ser el mayor. Entonces, en 910 y 700. Entonces, el mayor es por capacidad de almacenamiento. Sin embargo, las normas me dicen que tengo que coger un porcentaje mayor. ¿Por qué? Para sistemas de protección contra incendio, para en caso de que se dañe la conducción o algún daño, entonces tiene un volumen de almacenamiento adicional. Entonces dice, esto pues se ve en las normas técnicas, la NSTR, y ahí me dan el riesgo medio, ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Las clasificaciones pues ya las tienen ustedes ahí. El volumen total de almacenamiento medio será 910 más 910 por 0.2, 1092. Dice que se tiene 400 metros cúbicos de almacenamiento, luego se construirá un volumen de almacenamiento adicional de 692, 1092 metros. Entonces, esto es lo que tengo. Ahí hay un tanque, ¿no?, de 400 metros cúbicos.
está al principio, entonces yo lo voy a aprovechar, ¿no? Pero lo que hago es, si el tanque está bueno, aprovechar esa capacidad y ampliar el sistema existente, ¿no? Bien, entonces las alternativas de almacenamiento, ¿cuáles son? Hacer una cajilla y que el agua venga, dividir el área el área de la localidad en dos zonas, es decir, esta es una zona alta y esta es una zona baja. Entonces, digamos que esta diferencia de niveles de aquí fue 80 metros, de aquí a aquí 80 metros, y nos dice, no, 80 metros de diferencia estática de niveles no puede ser, tiene que ser 50 metros máximo. Entonces, en este caso, pues yo divido la población en dos. Entonces, aquí hago una cajilla distribuidora de caudales, un caudal para acá y otro caudal para acá, otro tanque, o sea que son dos tanques independientes, uno para la zona alta. Pues esto tiene de bueno es que la presión acá abajo no es tan alta, ¿no? Ya la rompe. Y esto en esta zona de acá, que muchas veces no había agua, pues ya tiene su propia agua porque hace uso de la red de distribución, ¿no? Y como decíamos nosotros, los diámetros para esta van a ser más pequeños, y los diámetros de esta más pequeños que hacer una sola tubería y más en el sistema. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un tanque para la zona alta, ¿no? Y aquí una cajilla, no, aquí hay una T, no, aquí ponemos una cajilla que la divide el caudal para acá y el caudal para acá. Entonces tendría yo parte de la población. Aquí hay unas válvulas de unión, ¿no? Por si hay un problema en la parte baja, pues yo puedo también alimentarlo de la parte alta y abro estas válvulas para algún problema que se presente en esta zona. Entonces yo tengo dos tanques. Aquí tengo un tanque que tiene una capacidad de 400 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo hago yo, ¿no? Para, en este caso, dice alternativas de ampliar el almacenamiento existente. Lo voy a hacer. La segunda, como es necesario bajar presiones para la zona alta y baja, se divide en las dos zonas de presiones, disminuyendo diámetro y aumentando la seguridad del servicio, ¿no? Entonces, en vez de un diámetro grande, diámetros pequeños y la seguridad del servicio, porque esto tiene su servicio y esto. Ya, dice, como en la zona alta se asienta el 60% de la población y en la baja el 40%, distribuiremos el volumen de almacenamiento proporcional a las necesidades de la población. Entonces teníamos, ¿no?, que para la zona baja y la zona alta, el 60%, 3.000, es que aquí, bueno, aquí sería, no sería 3.418, sino ¿cuánto nos dio a nosotros? Volumen máximo diario, capacidad de almacenamiento, nos dio que el 1092, ¿no?, el volumen de almacenamiento, 1092, ¿no?, que es igual a 910, esto es 1092. Entonces, en vez de aquí, de este valor, 3.418, sería 1.092, y este también es 1.092. Ya en el PDF que ya les mande, ya les corrijo esto. Entonces, esto es por punto 6 y 1.092. 1.092, ¿qué es eso? Por punto 4, ¿no? Entonces dice, teniendo en cuenta que el tanque de almacenamiento tiene 400, ¿no?, entonces sería, en este caso, 1.092 por punto 6. Necesita 656, ¿no? Si yo me vengo aquí, yo diría que esto es, de una vez, ¿no?, 1.092 por punto 6, eso da 656. Y 1.092 por punto 4 da 4.000
436, ¿no? Digamos que 437. Bueno. Entonces dice, teniendo el tanque de almacenamiento de 400 metros cúbicos, en la zona alta, el volumen adicional para promover en esta zona sería 656, ¿cierto? Menos 400. Y eso da igual a 256. Metros cúbicos. Entonces tenemos eso. ¿Por qué? Porque el volumen de almacenamiento es el mayor, decíamos nosotros. Miren ustedes, volumen diario de 2.700, pero la capacidad de almacenamiento fue 910 y el volumen total del 20%, 1.092. Y entonces por eso este 1.092 aparece el 60 y 40. Este 656, pues ya tenemos 400, solamente haríamos un tanque de 256. Bueno, entonces con esto pues tenemos solucionado ese problemita. Y ahora sí tengo que calcular la tubería de desagüe y el caudal. Entonces, si yo me doy cuenta en estos tanques, si yo me doy cuenta en este tanque, por ejemplo, damos un tanque que lo tenemos, está abajo, me parece. Aquí, este tanque. Tenemos, por ejemplo, aquí el tanque y aquí va un desagüe. Entonces, ¿qué va aquí en el desagüe? ¿Qué diámetro? La pregunta es, ¿qué diámetro es la tubería de desagüe? ¿Qué diámetro? Entonces, aquí tenía una entrada, aquí tengo un codo, aquí tengo una T y la tubería de rebose sale por el desagüe. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué diámetro tiene esta tubería de desagüe? Y también, ¿cuál es el caudal que me va a desaguar por ese diámetro? Ahora, esta tubería de desagüe, pues la llevamos a un pozo y de ahí, para la parte del alcantarillado, a tratamiento de biosólidos o al río, yo no sé. Entonces, mire, aquí tendría yo este sistema de desagüe que tiene una válvula, tiene un codo, tiene una T. Entonces, estos elementos que tengo aquí, son accesorios. Entonces, para yo calcular este desagüe, lo voy a hacer no por el método de KB al cuadrado sobre 2G, sino que yo voy a decirle que esta válvula tiene una longitud equivalente, este codo una longitud equivalente y esta tiene una longitud equivalente. Entonces, eso, la longitud equivalente, ¿qué es? Transformar los accesorios en metros lineales de tubería recta. Y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces tenemos voy a calcular el desagüe. Este desagüe, pues yo tengo las longitudes, ¿no? Yo puedo medir desde aquí, digo hasta aquí, que tengo un pozo, entonces yo puedo medir esta longitud. ¿Cuál sería la longitud total? Sería la longitud de tubería recta hasta el pozo, más la longitud de los accesorios. Bueno, entonces ya teniendo ese elemento de diseño, vamos a ver cómo calculo el desagüe. Entonces hay que calcular el tiempo de vaciado, ¿no? Dice, ya tenemos nosotros las dimensiones del tanque. Dice, el tiempo de vaciado del tanque calculado en la ecuación 8.2 debe ser menor de 8 horas, menos de 8 horas para vaciarse. Inclusive, entre más rápido sea mejor, ¿no? Porque el diámetro es más. Entre más rápido, el diámetro tiene que ser más grande y yo, entre más rápido lo desagüe, pues más rápido lavo y más rápido acabo la operación de mantenimiento, ¿no? Por eso, un máximo de 8 horas. Dicha ecuación es válida para tanques con área superficial constante a lo largo de su altura. Entonces dice T es igual a 2A raíz cuadrada de H, M por A raíz cuadrada de G. Entonces T, tiempo de vaciado. ¿Cuánto es el máximo? 8 horas. A, área superficial del tanque, ya la tenemos nosotros, ¿no? Ya hemos calculado las dimensiones, le hemos dado la altura, ¿no? Ahora sí, área del tubo.
Esta área no la tengo, ¿no? Le voy a dar. M es un coeficiente y H altura nivel máximo. Ya a la altura nivel máximo ya la tengo. El coeficiente M, dice, debe estar entre 0,50 y 0,60. Entre estos dos valores. Entonces, ¿yo qué hago? ¿No? Dice, el caudal máximo de salida de agua durante el vaciado debe ser menor que el caudal máximo de entrada de aire en el sistema de ventilación. El sistema de alcantarillado receptor del desagüe del tanque debe tener una capacidad suficiente para transportar el caudal producido en el vaciado del tanque. Entonces, se dice procedimiento. Se supone un diámetro y se halla el caudal, ¿no? Aquí, como supongo este diámetro, entonces, como ¿qué es? Área del tubo. Como supongo un diámetro, pues hallo el área del tubo y ya tengo los dos otros elementos. Entonces, dice, supone un diámetro y se halla el caudal que evacúa, ¿no? Y el tiempo que tarda en vaciarse el tanque. Este deberá estar comprendido entre 2 y 4 horas. Menos de 8, pero 2 y 4. Si T no da entre estos valores, debo asumir otro diámetro. Entonces yo digo 6 pulgadas. Y de este tiempo, con el diámetro 6 pulgadas, calculé la área y digo tiempo 7 horas. ¿No? Entonces digo 7 horas es muy tiempo muy alto. Entonces, ¿qué hago yo? Aumento el diámetro, ¿no? A 8 pulgadas. Entonces, cuando aumento el área a 8 pulgadas, pues el diámetro el tiempo me da 3 horas. Ah, bueno, ya digo, entre 2 y 4 horas. Entonces, el diámetro es de 8 pulgadas. Bueno, entonces con ese procedimiento yo voy a determinar, el procedimiento voy a determinar cuál es el diámetro y ahora sí, pues necesito saber cuál es el caudal que sale por ese tubo, ¿no? Entonces dice, caudal es igual a C por A raíz cuadrada de 2GH, decíamos nosotros, ¿no? Caudal de desagüe. H, altura, nivel máximo, esa ya la tenemos, ¿no? A, área del tubo, ya dijimos 8 pulgadas, coeficiente 0,65. Entonces, L, ¿no? Es igual a longitud de tubería recta más la longitud de accesorios. Entonces, tendremos que tenernos en cuenta cuál es la longitud del desagüe más la longitud equivalente por accesorio. Y D es el diámetro del tubo. Entonces, tenemos aquí un coeficiente C sub D. Entonces, dice la tabla 8.1, dice valores de C sub D según L sobre D. Entonces, con relación al valor de la longitud L, L es la longitud de tubería recta más la longitud por accesorios. Usted suma la longitud de tubería recta que la saca en el plano, más la longitud equivalente por accesorios y la suma aquí. Y ese es el valor de L. Y D es el diámetro que le dio me dio un diámetro de 8 pulgadas. Entonces, con esta relación L sobre D, yo digo, por ejemplo, me dio 40. Entonces, la C sub D es 0,66. Y aquí, con C sub D 0,66, A dice área del tubo, pi de A cuadrado sobre 4, de C sub D 0,66, raíz cuadrada 2GH. H es la altura, nivel máximo, y tengo el diámetro del tubo. Entonces aquí yo, ¿qué tengo? Ya tengo que el tiempo de vaciado está entre 3 horas, el diámetro de 8 pulgadas y el caudal que me dé allí. Ahora, ese caudal que me dé allí, yo llega a un pozo de alcantarillado y ahí ya no trabajo el flujo a presión, sino a descarga libre. Entonces yo tengo que buscar en alcantarillados un diámetro que me transporte ese caudal. ¿Qué caudal? El caudal que yo he visto bajo esas características. Entonces, de esa manera, pues, tenemos el diseño de esos sistemas. Bien, una parte final de este tanque de almacenamiento es lo que se llaman los tanquecitos, la desinfección. Todo sistema de tratamiento, por ejemplo, en estas redes de distribución que no tienen plantas de tratamiento, entonces antes del tanque hay que hacer desinfección, ¿no? Meterle un desinfectante. Hay muchos desinfectantes, generalmente lo que metemos nosotros de desinfectantes es cloro. Cloro mata generalmente destruye los gérmenes patógenos que tiene el agua. No todos los microorganismos, sino esos que son tan peligrosos que son los gérmenes patógenos. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacemos
para, antes del tanque, hacer una casetica de cloración con el objeto de que el agua entre a la caseta de cloración y después entre al tanque de almacenamiento. Entonces, esa caseta la tenemos nosotros aquí. Este es un tanque. Cuando son pequeños sistemas, yo puedo hacer este tanque, miren ustedes que es tanque de un metro cúbico. Aquí un flotador, ¿no? Y aquí una manguerita. Y aquí va una manguera plástica y a esta manguera la mandamos a inyectarle al sistema cloro. Aquí, ¿qué hay? ¿No? Hay hipoclorito, ¿no? Hipoclorito de sodio. ¿no? Entonces, aquí nosotros revolvemos y entonces tenemos nuestro cloro. Y por aquí, por medio de unos tubos y unos orificios que se encuentran aquí, dependiendo de lo que yo quiera, le damos más o menos altura y entonces el caudal que pasa por aquí será mayor o menor. Entonces, estos son los que se utilizan generalmente en poblaciones muy pequeñitas. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos el cloro, pues tenemos ese tanque o podemos utilizar, si ya la población es grande, cloro gas. Y entonces hacemos una estructura como estas, ¿no? Estas, miren, llega el agua, hago que aquí choque con esto, esta parte de aquí choque, se disipe la energía aquí, y luego por aquí vamos a tener un canal, este canal de aquí, el agua sale por aquí, sale por esta zona de aquí, y tiene aquí un canal. Y aquí al final del canal tenemos un vertedero, ¿no? ¿Por qué? Para medir los caudales, ¿no? Entonces aquí estamos midiendo caudales, la llegada al tanque de almacenamiento. Entonces tendremos este vertedero que lo tenemos aquí. Entonces, dependiendo del caudal, puede ser este ángulo de inclinación de 90, 45 o 22 grados. ¿no? Ya depende del caudal. Si es mucho el caudal, de 90, 20. ¿no? Ya es menos de 45 y si más pequeño, 22 grados. ¿no? Entonces, este es un vertedero. Y aquí ponemos una regla para sacar la relación entre la altura H, esta altura H, ¿no? y el caudal, por medio de una fórmula de vertederos de tipo triangular. Pero lo que nosotros veníamos viendo es que de aquí del tanque de cloración llevamos un tubito y aquí hay una flauta. ¿no? Entonces estamos mandando el agua por este sistema de huecos y estos huequitos van por aquí, ¿no? y van llevando el cloro a toda esta zona. Una vez que lo llevan, hay movimiento de la masa líquida, sale por aquí a este tanque y va directo aquí al tanque de almacenamiento. Entonces este es un dispositivo que podemos utilizar cuando no hay planta de tratamiento, ¿no? sino una caseta de almacenamiento. Entonces, antesito del tanque le hacemos nuestra caseta para que llegue allí, cloramos y después llevamos al tanque de almacenamiento. Bien, pero aquí hay una bibliografía una serie de elementos acerca de la desinfección. ¿no? Entonces, digamos que la desinfección es un proceso que se utiliza sobre todo en sistemas rurales y en sistemas urbanos también, pero es obligatorio la desinfección, ¿no? en sistemas rurales. ¿no? Mínimo desinfección, hay que garantizar la desinfección. ¿no? Como sea, hay que meter desinfectantes a la tubería, porque la desinfección tiene doble propósito. ¿no? Destruye los microorganismos patógenos, no todos, porque hay muchos microorganismos que no los destruyen, los patógenos, y la otra es que tiene una acción residual en las tuberías. Entonces tenemos que trabajar eso, de que destruya y tenga una acción residual. En los casos de la planta de tratamiento, la desinfección va después de los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Ya cuando el agua está limpia, se desinfecta. ¿Por qué? Porque cuando el agua está turbia, pues la desinfección no es tan eficiente debido a que los microorganismos se pueden esconder en las partículas que quedan que vienen en el agua. ¿no? Entonces, de allí, pues la desinfección no es muy buena. ¿Qué más podemos saber? ¿no? Pues que hay desinfectantes. Aquí dicen, esto ya lo veremos en
dice, se le realiza usando medios físicos y químicos. Los siguientes factores influyen en la desinfección del agua: la naturaleza y número de organismos destruidos, en este caso coliforme, Escherichia coli, tipo y contaminación del desinfectante usado, como saber. La temperatura del agua a ser desinfectada, ¿no? Entonces, miren, la desinfección es más rápida cuando la temperatura del agua es elevada. El tiempo de contacto, ¿no? El efecto de desinfección se vuelve más completo cuando los desinfectantes permanecen más tiempo en contacto con el agua. Otra cosa que hay que saber es que la desinfección, el sistema de desinfección, por ejemplo, en plantas de potabilización, tiene tanque de contacto de cloro, dependiente del sistema. Bueno, la naturaleza, bueno, digamos que desinfectantes químicos está el hervido, ¿no? Hervir el agua es una de las cosas que desde el principio sabemos nosotros que si el agua es sucia, pues no viene o bien tratada, hay que desinfectarla. Siempre es eso, ¿no? El hervido es importante, pues. Pero el problema es el costo, ¿no? De energético, si no, se debería progresar. Hay que tener en cuenta que cuando se hierve el agua, también sustancias minerales se gasifican y salen, ¿no? Por eso el agua hervida no tiene el mismo sabor que el agua natural. Los rayos ultravioleta, estos rayos ultravioleta se utilizan generalmente cuando el agua es limpia, ¿no? Y se utiliza sobre todo en esas plantas que venden agua, agua pura, ¿no? Agua cristal, agua de... ¿Por qué? Porque estos solamente tienen acción en el momento que el agua pasa por el rayo ultravioleta. Entonces ahí va desinfectando o destruyendo los microorganismos. Ya pasa y la acción ya no prevalece con el tiempo. Entonces, lo que se hace es, por eso en las plantas potabilizadoras para vender esa agua al usuario se utiliza mucho esto, porque, ¿no? Como el agua llega, pasan por la ultravioleta y la empacan, ¿no? Entonces no tienen problema ninguno. Desinfectantes químicos, pues aquí hay varios desinfectantes, ¿no? Está el cloro, el yodo, el pergamanato de potasio, también el yodo, ¿no? Pero hay dos importantes, ¿no? Que son el cloro y el ozono. Entonces, ya vemos el ozono, eso es un desinfectante y muchos de ustedes tienen en la casa ozonizador, ¿no? El ozono, pues, es aire, coge el equipito, absorbe aire y por reacciones eléctricas, ¿no? Parte el oxígeno del aire O2 y lo transforma en O3. Y ese O3 es un buen desinfectante. Entonces, generalmente se utiliza el ozono a nivel de Europa y América del Norte, ¿no? Se utiliza mucho el ozono. Pero tiene un problema, ¿no? Y es que es un buen desinfectante. Por ejemplo, remueve también color, olor, sabor, ¿no? Pero el problema es que la acción con el tiempo del ozono no es buena. O sea, él hace su acción, genera su desinfección, pero no se mantiene en la red de distribución del ozono. Por lo que la red de distribución muchas veces se contamina y entonces no tiene acción residual. Pero sí la tiene, sin embargo, el otro que estamos hablando que son el cloro y sus compuestos, ácido hipocloroso, ion hipoclorito, ¿no? Bueno, el cloro y sus compuestos. Entonces, este cloro, ¿desde dónde la sacamos? Del cloruro de sodio, ¿no? La sal cloro. Y entonces, este cloro viene en tres tipos, ¿no? Sólido, viene en líquido y también en gas. Generalmente el cloro sólido lo utilizamos en piscinas, ¿no? Cogemos digamos, unos elementos que vienen circulares de 3 o 4 pulgadas y unas tabletas y las metemos ahí en la piscina. Entonces, ¿para qué? Para que se esté clorando. Son sólidos. Él viene en líquido también, generalmente se utilizan en esos tanquecitos que vimos anteriormente, pues se utiliza cloro líquido. Y clorogas, ¿no? Que viene en cilindros de gas, ese gas lo utilizamos sobre todo en plantas de potabilización cuando los caudales son. Entonces, el efecto del cloro, pues,
Tenemos que el cloro pues reacciona con todo, ¿no? Reacciona con los sulfatos, reacciona con los nitritos, nitratos, bueno, con todo el mundo, con la materia orgánica. Pero también, ¿no? Reacciona y genera una acción de hidrólisis y se genera lo que se llama el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Estos dos elementos, ¿no? Son bastante, digamos, la desinfección de ellos es bastante alta. Entonces, por eso, generalmente trabajamos el cloro como ácido hipocloroso y ion hipoclorito. Pero la mayor acción desinfectante del cloro está como ácido hipocloroso, ¿no? Y entonces nosotros trataremos de que se genere, lo que se genere del cloro libre, y sea ácido hipocloroso, porque eso tiene la mayor acción desinfectante. Pero también tiene otro compuesto que es el ion hipoclorito. También se pueden generar las cloraminas, que son monodietilcloraminas. También esas cloraminas tienen acción desinfectante, ¿no? Y esas cloraminas tienen de acción desinfectante con el tiempo. O sea que mata los microorganismos, pero con el tiempo se generan las monodietilcloraminas y esas van en la red de distribución y con esas monodietilcloraminas, como son desinfectantes, pues destruye los microorganismos que pueden asentarse en las paredes del flujo. Entonces, por eso utilizamos mucho aquí en el nivel nuestro, mucho el cloro, a nivel de Europa, utilizan el ozono. También se utiliza yodo, permanganato de potasio, ¿no? Y como decíamos nosotros, el ozono. Bien, aquí se habla de cloración, cloradores, etc. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que utilizamos aquí es cloro líquido. Cloro líquido. Y lo revolvemos con el agua y sale ese ácido hipocloroso, ion hipoclorito, y lo metemos al agua. Pero el cloro, como les decía yo, no solamente reacciona con el ácido hipocloroso, genera el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito y las monodietilcloraminas, sino que también se oxida con la materia orgánica, con los sulfatos, con los nitratos, etc. Reacciona con todo el mundo porque el cloro es muy oxidante, un oxidante fuerte. Y entonces, cuando reacciona con ellos, ahí sí es como quien dice, esa plática se perdió. Por eso es que lo mejor es clorar cuando el agua esté limpia, muy limpia. Y tenga unas buenas características, ¿no? Que no tenga mucha materia orgánica, porque si no, reacciona este cloro y lo que hace más es transformar la materia orgánica y no desinfectar. Bueno, señores, de todas formas, con esto terminamos ese capítulo de tanques de almacenamientos y empezaremos la próxima clase con el último capítulo del sistema de acueducto que se denomina red de distribución. Como siempre, muchas gracias por su atención y energías positivas.